estamos acá en la estación de tren antigua y justo estamos en este lugar donde el tren se detiene o se detenía cuando funcionaba. Y de lo que queríamos hablar es de las cosas que nos detienen. Vemos que el tren más allá no podía avanzar porque este es su tope. Y a veces hay cosas en nuestra vida que son topes o cosas que nos detienen, que a lo largo de nuestro camino tenemos que aprender a ver y a sacar de nosotros. Una de esas, yo creo que es una de las más importantes, son los pecados ocultos. Nos detienen los pecados que tenemos ocultos. Y hay algo que no hacemos o no se suele hacer en las iglesias, que es exponer el pecado. La Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Todo lo que nosotros tenemos en oscuridad, todo lo que nosotros tenemos en oscuridad, como dije recién, es legalidad, es territorio del enemigo. Y no podemos adorar con lugares oscuros en nosotros. No podemos adorar teniendo lugares de nuestro corazón, de nuestra mente, en tinieblas. Creo que algo que un adorador o un líder, un referente, tiene que tener es esta cultura de exponer el pecado. Yo expongo mi pecado, no a cualquiera, a mis autoridades, a gente que me pueda ayudar, pero expongo. Porque Jesús, cuando Él venció al pecado en la cruz del Calvario, Él no lo hizo de noche, Él no murió en un lugar oculto de Israel, en el oscuro, sino que es a la luz del día, donde todos lo miraban, y ahí es donde el pecado fue vencido. Entonces es donde nosotros vencemos el pecado, es cuando nos atrevemos a confesar. A veces pasa por nuestra mente qué va a pensar mi pastor, qué va a pensar mi autoridad. Cuando yo le diga esto, todo el concepto que se armó de mí va a caer, no voy a poder ministrar más, y eso es una mentira del diablo. Es una mentira porque cuando nosotros exponemos el pecado, eso deja de tener poder sobre nosotros y la gracia de Jesús opera. Esa es una de las cosas que detienen. Otra de las cosas que nos detienen en el desarrollo de nuestro potencial en Dios y de la adoración es la vergüenza, es el temor. El temor es un espíritu que viene a paralizarnos, que viene a que no podamos avanzar. Y nosotros tenemos que destruir el temor. Y por ahí no lo destruimos orando, aunque sí, sino actuando, haciéndole frente a las situaciones. Creo que una de las manifestaciones más que vemos más del temor es la vergüenza. La vergüenza está influenciada por un espíritu de temor. Tenemos que derribarla. Tenemos que derribar esa vergüenza, tener por ahí canciones en cajones, cosas escondidas, y tenemos miedo a manifestarlas. Eso es una barrera que tenemos que sacar. Que muchas veces esa barrera en nosotros se crea, y Dios esto a mí me había hablado muy fuertemente un tiempo atrás, se crea porque nosotros a veces no solo admiramos, sino idolatramos a alguien. Idolatramos a un artista, idolatramos a un cantante, idolatramos a un líder, y al estar tanto tiempo mirándola a esa persona, nos anulamos a nosotros mismos, porque vemos que eso no, lo que él hace no es igual a lo que nosotros tenemos. Pero es una barrera, algo que detiene, que hay que sacarlo. Tenemos que entender que somos originales en Dios, tenemos que entender que lo que Dios le dio a otro es diferente a lo que Dios nos dio a nosotros. No podemos dejar que eso nos detenga. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús está con Pedro y iban caminando y ven que un discípulo venía atrás, y Pedro le dice: Señor, ¿qué de este? Y Jesús le dice: no importa qué de este, vos, si quiero que él viva hasta que yo venga, ¿cuál es el problema? Como que Jesús ahí le dio una lección a Pedro y le dijo: enfócate en mí, no te enfoques en los demás. Cuando nosotros miramos, y una de las barreras también que nos detienen es la envidia. Cuando nosotros miramos a otros como crecen, vemos a otros y eso nos afecta en envidia, nosotros nos detenemos. La envidia es una señal de que estamos desenfocados del propósito de Dios para nuestras vidas. Entonces, creo también que Dios está llamando a los adoradores a renunciar a los pecados ocultos, ¿sí?, que nos detienen, a renunciar a los temores, a las vergüenzas, y renunciar a este espíritu de envidia que hace que nosotros miremos al otro y estemos continuamente mirando sus movimientos,
y nos anulemos a nosotros. Dios tiene un plan en adoración y en la vida para cada uno, y para llevarlo a cabo tenemos que poner en práctica lo que dice la palabra. Puesto los ojos en Jesús, el que es el autor de los sueños que puso en tu vida y que también va a ser el que te va a ayudar a consumarlos, ¿sí? Entonces tenemos que decidirnos a romper estas barreras que nos detienen, porque lo que Dios tiene es muchísimo mayor, ¿sí? Mayor que nuestros temores. Vale la pena renunciar a los pecados ocultos, a los hábitos ocultos, vale la pena limpiarse y vale la pena mirar a Jesús y entender que el avance de otro en el reino, adorador, líder, músico, banda, lo que sea, es un avance mío también. Creo que Dios está impartiendo esta mentalidad en este tiempo sobre nosotros. Así que bueno, que nada te detenga en lo que Dios tiene para tu vida. Te bendigo.